Hola, me llamo Alberto, soy de Málaga y vivo en París desde hace 12 años casi. Me instalé en 2013. Bebo café desde prácticamente la adolescencia. Empecé a tomar mucho más café durante la universidad, después de clases o después del mediodía, cuando tenía clases por la tarde. Cuando llegué a París, llegué no para trabajar en café. Yo soy traductor de profesión, pero vine para sacar la oposición en Francia como profesor de español. Sin embargo, siempre el café estuvo ahí, en las horas de estudio para preparar la oposición, siempre fue mi compañero de trabajo. Claro, empecé con el café de industrial, pero en el año 2016 yo ya tenía mi primera máquina de café, una DeLonghi. Tomaba café sobre todo italiano, muy tostado. En el año 2016 descubrí Terre de Café en París y ahí fue donde tomé mi primer expreso de especialidad. A partir de ese año, 2016, empecé a ir a Terre de Café, sobre todo conocía Terre de Café, no había muchos sitios abiertos, había Café también, Café Coffee Roaster, pero descubrí un poco más tarde. Una vez descubrí el café de especialidad, descubrí otro mundo y a partir de ese momento empecé a interesarme más por ese mundo. Después en el 2017 saqué la oposición, entonces ya me dediqué a dar clases de español, pero no dejé de lado mi pasión por el café y en vez de dedicarme al café, al mundo profesional del café, me dediqué a hacer café en casa como lo podía preparar, como se preparaba en café en los coffee shops. Una persona importante en este mundillo para empezar fue Joaquim Morceau de Substance, que estaba antes de café, que empezó a descubrir material y nuevos cafés cuando trabajaba antes de café. Y a partir de ese momento empecé a montar, entre comillas, mi coffee shop en casa. Ya en el 2017 me compré la primera máquina manual, tenía una máquina DeLonghi, una Dedica durante 2 años, del 15 al 17, y vi que no le podía sacar todo el partido por los filtros presurizados. Entonces, bueno, el 17 me compré una manual, una Rock, y finalmente, al final pasé a mi primera gran máquina de especialidad, que fue una Rocket de apartamento con un molino, un Eureka. Ahí empecé ya también a comprar café de especialidad y ya a partir de ahí empezó mi setup de café. Todo evolucionó, al final en el 18, 19, en el 19 me compré la línea Mini, la Marzocco, con un molino también Eureka. Empecé a descubrir más roasters, Café ya lo conocía, Té de Café no conocía, roasters como, me parece que Agua estaba empezando también, y el café, por así decirlo, el café de filtrado, bebí mi primer café filtrado en Fringe, que está en Le Marais, aquí en París, y fue en el 2020. A partir de esa fecha, pues me empecé a interesar mucho más en ese tipo de extracción, el café filtrado. Tuve la oportunidad también de conocer los filtros Sybaris, al cual considero de muy, muy buena calidad, en el Festival de Café de París, en el 2020, que fue también, y en el INT de Café, que me hicieron probar este tipo de filtros. Al final pude procurarme algunos de filtros Sybaris en algún coffee shop, pude hacer extracciones de bastante calidad, que es lo que considero con este tipo de filtros. Bueno, mi setup de café continuó a evolucionar, sobre todo a partir de hace 2 años, en el cual me mudé a un sitio más grande y pude invertir más en molinos de mejor calidad, de tope de gama, y pude hacerme una especie de coffee shop con mucha variedad de café, de tostadores del mundo. Aquí en París se puede encontrar tostadores en Motos Coffee, distintos tipos de tostadores, en Clove. Ahora acaba de abrir Tiva, que tiene muchos tostadores también de buena calidad, y también hay tostadores en París de muy buena calidad, de distinto tipo de tostado, como tostado light y tostado... A mí me gusta más el light, pero tostado medio también. Entre todos, a Substance, que hace, de mi punto de vista, uno de los mejores cafés tostados aquí en París, o de café de tostado ligero, con Kawa. Lo que más me captivó del Specialty Coffee, bueno, venía de un café italiano, no creo que era robusta, o había una mezcla entre robusta y arábica. Lo que más me cautivó, el déclic, como se dice en francés, el que me pasó fue
la bomba de aromas, una bomba de aromas que no se encontraba en esos tipos de cafés que estaba tomando, los distintos tipos de café que se puede extraer con este tipo de café de especialidad, las distintas tipos de paleta gustativa que puedes encontrar en un café, ya sea fermentado, ya sea con fermentación larga, ya sea lavado, natural. En filtro suelo utilizar recetas que me dan baristas aquí en París, de 12-200, creo que es 1,15, 1,16 de ratio, entre 3 y 4 vertidos. Cuando utilizo los filtros Sibarist muelo más fino, y en toda la experiencia, en estos 5 o 6 años que llevo haciendo café filtrado, la molienda, cuando lo hago más gruesa, más fina, puedo extraer mejor los aromas, desde mi punto de vista. Ahora sí estoy teniendo más variedad de filtros Sibarist y estoy experimentando más eso. Para terminar, tengo una página de Instagram donde cuelgo de vez en cuando algunos cafés que me van gustando, sobre todo en stories. Y si alguien quiere contactar conmigo, puede hacerlo en homebarista_Paris. En esa dirección de Instagram puede contactar conmigo y ver mi actual setup de café de especialidad en casa, de Homebarista.